Hermanos y amigos, buenos días. El Señor los bendiga en todas las cosas y les dé salud, así como prosperan sus almas. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. De verdad que es un gusto poder contar con la compañía de todos ustedes y poder compartir con todos ustedes la predicación de la santa palabra de Dios, ya que, como ustedes saben, la palabra de Dios, la escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Y en ese orden de ideas es útil, provechosa, beneficiosa para enseñar, dice, redarguir, es decir, traer convicción de pecado, para corregir, es decir, para restaurar e instruir en justicia, dice por allá Pablo, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, es decir, enteramente preparados para toda buena obra. Como ustedes saben, mis hermanos y hermanas, el día de hoy nuevamente tengo la oportunidad de predicar un pasaje bíblico de libre elección y quiero aprovechar la oportunidad que me da el Señor para predicar lo que dice Efesios capítulo 4. En ese orden de ideas, quiero invitarlos a que me acompañen a buscar allí en el Nuevo Testamento de su Santa Biblia, Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Por favor, cuando encuentre el pasaje, póngase sobre sus pies para dar lectura a la palabra de Dios. Recuerden que los niños también están participando del culto. Bien, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí, hermanitos? Muy bien. Permítame leer en favor de ustedes la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre,
Ya te adoramos a través, Señor, de la entonación de salmos, himnos, cánticos espirituales. Ya te adoramos, Señor, a través de la recolección de los diezmos, las ofrendas. Y ahora, bendito Dios, te queremos adorar a través de prestar atención a la predicación de tu santa palabra. Señor, tú conoces mis debilidades, mis flaquezas, mis limitaciones. Por favor, Señor, obra con poder. Que yo no sea, Señor, un obstáculo para que mis hermanos y hermanas reciban el mensaje del día de hoy. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu aplicando tu palabra con poder a nuestros corazones. Señor, edifícanos. Si es necesario, Señor, usa la predicación para exhortarnos y también danos consuelo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Bien, lo voy a intentar. La epístola a los Efesios, como la mayoría de ustedes saben, fue escrita por el apóstol de Jesucristo, Pablo, originalmente a los santos y fieles creyentes en Cristo Jesús, por supuesto, de la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. Por el contenido de la epístola, se cree que Pablo escribió esta epístola por allí entre el año 60 y 62 después de Cristo aproximadamente. Por supuesto, mientras el apóstol estaba preso en un calabozo en la ciudad de Roma. Y por el contenido de esta epístola, hermano y hermana, amigo que nos acompaña, también se sabe que Pablo escribió esta epístola en síntesis, en resumen, para instruir a los cristianos gentiles, es decir, a los cristianos no judíos, con respecto, escuche con atención, a los privilegios y las responsabilidades que tenían en Cristo Jesús. ¿Qué privilegios tenían? Bueno, permítame recordarle algunos a la luz de lo que dice Pablo en Efesios. Según el apóstol Pablo, habían sido escogidos en Cristo Jesús por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que todo fuese creado, para que fuesen hechos santos y sin mancha delante de Él. Dios el Padre en amor los había predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Qué privilegio, ¿no? Dios Padre les había dado vida juntamente con Cristo. Dios el Padre, por gracia solamente, los había salvado por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios Padre los había sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios el Padre los había adoptado como hijos suyos por fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Y por todo lo anterior, ellos, escuche, habían sido hechos conciudadanos. ¿De quiénes? De los santos creyentes judíos. Habían sido hechos parte de la familia ¿de quién? De Dios. Y miembros del mismo cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero, ¿y qué de las responsabilidades? ¿Qué responsabilidades tenían? Bueno, según el apóstol Pablo, una de las responsabilidades de los cristianos gentiles, ¿verdad? Los no judíos, era, escuche, andar esforzadamente, preservando la unidad
de los miembros de la iglesia local. Y de esta responsabilidad precisamente es que el apóstol Pablo habla a los creyentes gentiles en nuestro pasaje. Por tal razón he titulado esta predicación Anden solícitos, guardando la unidad de la iglesia. Repito, niños y niñas, el título del sermón de esta mañana es Anden solícitos, guardando ¿qué? ¿Guardando qué, niños? La unidad de la iglesia. Muy bien. Y lo que vamos a considerar esta mañana básicamente son dos enunciados. El primero de ellos, para aquellos que están tomando nota, es el siguiente. El Señor dio una diversidad de dones hombres a la iglesia con propósito. Repito el primer enunciado. El Señor dio una diversidad de dones hombres a la iglesia con propósito. Esto, por supuesto, lo podemos encontrar allí en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Y en segunda instancia vamos a considerar el ruego. El ruego a andar solícitos, guardando la unidad de la iglesia. El ruego, repito, a andar, ¿cómo? Solícitos, guardando la unidad de la iglesia. Esto obviamente lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Comencemos entonces considerando el Señor dio una diversidad de dones hombres a la iglesia con propósito. Recuerden que el soberano y todopoderoso Dios Padre, antes de la creación del mundo, planeó redimir mediante la persona y la obra de su amado Hijo unigénito encarnado, Cristo Jesús, una gran multitud de personas, ¿verdad? Ustedes saben que Pablo habla de ese plan ¿en dónde? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, ¿verdad? Dios Padre, antes de la creación del mundo, planeó redimir, rescatar, comprar, mediante la persona y la obra de su amado Hijo Jesucristo, una gran multitud de personas. ¿De qué planeó redimirlas? ¿De qué planeó rescatarlas? Bueno, para los que todavía no lo saben, Él planeó rescatar de la esclavitud del pecado y del padre del pecado, el diablo. ¿A quiénes planeó rescatar? A una gran multitud, escuche, de hombres y mujeres de todas las naciones, tribus, pueblos y ¿qué más? Lenguas, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Planeó, ¿verdad? Redimirlos, planeó redimir tanto hebreos, israelitas o judíos, como muchos gentiles, ¿verdad? Muchos, repito, hebreos, israelitas o judíos, como se les denomina en la época de Pablo, pero además gentiles, es decir, no judíos. ¿Para qué planeó redimirlos? ¿Cuál es el fin último? La alabanza de su gloria. La alabanza de la gracia de su gloria. La alabanza, perdón, de la gloria de su gracia. Y Él planeó, escuche, reunir esas personas por la fe en Cristo Jesús para hacer un solo pueblo, para conformar una sola familia. ¿La familia de quién? De Dios.
para edificar un solo edificio o templo santo en el Señor, y para conformar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuando se cumplió el tiempo decretado por Dios el Padre, Él, Dios el Padre, envió a su Hijo, Cristo Jesús encarnado, a este mundo, ¿verdad? Lo envió, como ustedes bien saben, nacido de mujer, ¿no? Es decir, como un hombre, pero sin pecado. Y nacido, por supuesto, ¿bajo qué? La ley, para redimir. Lo envió para consumar su obra redentora. Entonces Jesucristo obedeció perfectamente toda la ley de Dios, ¿verdad? Él hizo perfectamente la voluntad de Dios, el Padre. Él cumplió todo lo que estaba escrito con respecto a él en la ley, los profetas y los salmos. Luego murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día, un primer día de la semana judía, es decir, un día domingo, como el día de hoy en las horas de la mañana, Él resucitó de entre los muertos. Se presentó resucitado, ¿verdad? En cuerpo glorificado, por supuesto, delante de muchos testigos, entre ellos sus 12 apóstoles y más adelante el apóstol Pablo. Encargó la gran comisión a sus discípulos o apóstoles y luego ¿qué hizo? Ascendió al cielo. Y desde el cielo entonces, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, el día de Pentecostés, derramaron ¿a quién? Al Espíritu Santo sobre toda la asamblea de creyentes, la iglesia de Jerusalén. Y a través de la predicación del Evangelio, por parte, por supuesto, de los apóstoles, el Señor comenzó a llamar eficazmente a la fe. ¿A quiénes? A más hombres y mujeres, tanto judíos como gentiles. ¿Y qué ocurrió con esos creyentes? Fueron bautizados, como enseñó, ¿verdad? O ordenó el Señor Jesucristo, y además fueron añadidos como miembros al cuerpo de Cristo, la iglesia. Y de manera semejante se fueron formando en otras ciudades más iglesias locales. Entonces, predicaban el evangelio, el Señor efectuaba el llamamiento eficaz a esos hombres y mujeres, judíos y gentiles. Ellos venían a la fe en Cristo Jesús y luego hacían una profesión de fe a través de la ordenanza del bautismo en aguas, ¿verdad? E inmediatamente después eran añadidos a la membresía ¿de qué? De la iglesia local. De esta manera se fueron formando en otras ciudades más iglesias locales, como por ejemplo la iglesia local de Éfeso, que es la iglesia a la cual Pablo le está hablando en esta epístola, ¿verdad? A esa iglesia. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿y para qué dijo todo eso? Para lo siguiente. A veces pasamos esto por alto. Para lo siguiente. Lo que quiero resaltar aquí es que fue el Señor quien quiso formar la iglesia universal y por tanto las iglesias locales con una diversidad ¿de qué? De personas. Le repito la idea. Fue el Señor quien quiso formar la iglesia universal y también las iglesias locales con una diversidad de personas. Hombres y mujeres de distintas edades, ¿verdad? Adultos, ancianos, jóvenes, pero también niños, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Con diferencia en el estado civil. Entonces algunos llegaron solteros, ¿verdad? Otros ¿cómo? Casados.
otros separados y otros viudos o viudas, con distintos roles. Unos hijos pequeños, ¿verdad? Bajo el cuidado de sus padres. Otros padres o madres. Otros hermanos o hermanas. Otros tíos o tías. Otros abuelos, abuelas, etcétera. De distintos barrios, localidades, ciudades, pueblos, veredas, tribus, regiones, nacionalidades y razas, lenguas y continentes. Tremendo, ¿no? Con diferentes personalidades, ¿cierto? Culturas. Así le plugó al Señor. Unir en Cristo a personas con diferentes culturas, costumbres, tradiciones, hábitos, gustos, hobbies, incluso, hermano y hermana, inclinaciones políticas. También, hermano y hermana. Con diversa, ¿cierto? Condición socioeconómica. Ricos, pero también que pobres. Del estrato 1, el estrato bajo, pasando por el estrato 4, que viene siendo el estrato medio, hasta llegar al estrato 6, que según nuestra estratificación social es del estrato alto, ¿verdad? Así quiso el Señor. Con distintos niveles educativos. Entonces usted encuentra en la iglesia analfabetas, pero también encuentra personas con educación básica, pero también encuentra personas bachilleres, ¿verdad? Técnicos profesionales, tecnólogos, profesionales universitarios, especialistas, etcétera, con diferentes ocupaciones, siervos o amos, jefes o trabajadores, empleados o empleadores, con distintos ingresos, etcétera. ¿Entendió el punto? ¿Cuál es el punto? El punto, hermano y hermana, es que al Señor le plugó unir por la fe en Cristo a una diversidad de ¿qué? De personas. Mire por un momento a su alrededor. ¿Somos todos iguales? ¿Idénticos? No, ¿cierto? Tenemos en común la fe en Cristo, pero dicho eso, tenemos muchas diferencias, ¿verdad? Así le plugó ¿a quién? Al Señor. Ahora, como si eso fuera poco, el Señor también quiso dar diversos dones espirituales. No solamente quiso unir diversidad de personas, sino quiso dar diversos dones espirituales a cada uno de los miembros de la iglesia. Oigan nuevamente lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos en la fe y miembros de la iglesia local de Éfeso en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros, ¿qué dice? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. Por lo cual dice, y el apóstol va a citar de forma interpretativa lo que dice el Salmo 68, versículo 18. ¿Qué dice? Subiendo a lo alto, llevó ¿qué? Cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo ¿cuánto? Todo. ¿De quién está hablando allí? Bueno, noten que aquí el apóstol les estaba hablando del Señor Jesucristo.
Porque recuerden que Cristo Jesús fue quien subió ¿a dónde? A lo alto. ¿Cuándo? En su ascensión al cielo. Llevó cautiva la cautividad y a través del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, sobre toda la iglesia, que dio dones espirituales a los hombres. Por supuesto, está hablando de cuáles hombres. De la iglesia, ¿verdad? Y eso de que Cristo subió en su ascensión implica que él entonces primero había ¿qué? Descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuándo fue eso? En su primera venida en carne a este mundo. Cuando Cristo se encarnó fue cuando él descendió a las partes más bajas ¿de qué? De la tierra. Y el mismo que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo nuevamente. ¿Cuánto? Todo. Sigue diciendo Pablo. Y el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos en masculino apóstoles, a otros en masculino profetas, a otros en masculino evangelistas, a otros en masculino pastores y maestros. Por supuesto, nosotros entendemos, ¿cierto?, que estos tres primeros ministerios fueron fundacionales, ¿verdad? En estos postreros tiempos, él continúa dando dones hombres, pastores, maestros, pero continúa dando dones hombres, pastores, maestros. Ahora, según Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, Cristo Jesús dio esta diversidad de dones hombres a la iglesia con propósito. Repito la idea. Cristo Jesús dio esta diversidad de dones hombres a la iglesia con propósito. Con el propósito, la intención, el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Es bueno eso? ¿Para qué más dio esa diversidad de dones hombres a la iglesia? Para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para edificar mediante la enseñanza de la palabra de verdad del evangelio a los demás miembros de la iglesia. ¿Es bueno eso? ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Es bueno eso? Él da estos dones hombres a la iglesia para que a través de su ministerio de enseñanza los miembros de la iglesia maduremos y crezcamos y seamos cada vez un poquitico más semejantes ¿a quién? ¿Es bueno eso? ¿Para qué más da esos dones hombres, esa diversidad de dones hombres a la iglesia? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que más bien, siguiendo la verdad, en amor, ¿qué ocurra? Crezcamos, maduremos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Vea lo que termina diciendo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. ¿Bueno ese propósito? ¿Es bueno ese propósito? ¿Sí? Bien, espero que Pablo los haya convencido. Es bueno ese propósito. Y como fue la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, quien intencionalmente dio esta diversidad de dones hombres a la iglesia, entonces el apóstol Pablo comienza nuestro pasaje bíblico llamando a todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, a andar esforzadamente preservando ¿qué? La unidad de la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Recuerde que estamos considerando anden solícitos guardando ¿qué? La unidad de la iglesia. Acabamos de considerar que el Señor dio una diversidad de dones hombres a la iglesia con propósito. Y como eso hizo él, entonces Pablo llama a todos los miembros de la iglesia a andar solícitos guardando ¿qué? La unidad de la iglesia. Y esto nos permite pasar a considerar nuestro segundo punto y las aplicaciones. El ruego a andar solícitos, guardando la unidad de la iglesia. Escuchen, amado y amada, escuchen con mucha atención el ruego que el apóstol Pablo les hizo en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, es decir, prisionero del Señor, os ruego, les ruego que andéis, es decir, que vivan, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis amados hermanos, hermanas, noten que el ruego que el apóstol Pablo hizo a los miembros de la iglesia, en resumen, fue andar solícitos guardando la unidad que le ha dado el Espíritu Santo a los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, en el vínculo de la paz. Ese es el llamado. Y este es exactamente el mismo llamado que hoy como pastor de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia debo hacer a los hermanos en la fe y miembros de la iglesia. Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les ruego que anden solícitos, guardando la unidad que el Espíritu Santo ha dado a esta iglesia local en el vínculo de la paz. Se lo suplico. Les ruego que vivan esforzándose continuamente por preservar la unidad de la iglesia. Pastor, pero
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo no me tengo que inventar nada porque Pablo ahí lo explica. Primero, no anden, por ejemplo, con soberbia, vanidad, presunción, envanecimiento, arrogancia, altanería, altivez, orgullo, para que me entienda. No ande con exceso de estima propia. No ande con sentimientos de superioridad sobre sus demás hermanos. No lo haga. No se crea superior a sus hermanos por sus dones, por sus talentos, por sus capacidades, por sus logros, por su posición socioeconómica, por su nivel educativo, por su ocupación laboral, por su edad, por su estado civil, ni tampoco por su inclinación política. ¿Escucharon eso? Pastor, ¿usted por qué está hablando de esto? Lo estoy haciendo intencionalmente. Porque en 8 días tenemos elecciones. Y lo que me he dado cuenta durante los últimos meses es que entre más nos acercamos, los ánimos, incluso entre los creyentes, están caldeados. Y eso no es de Dios. No está bien. Entonces, si no debo andar, ¿cierto?, con orgullo, con altivez, creyéndome superior a los demás, entonces, ¿cómo debo andar? Como el apóstol Pablo dijo, anden con toda humildad. Anden con toda humildad. Y aquí quiero recordarles lo siguiente. No olviden, mis hermanos y hermanas, que según Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios, hermano y hermana, escuche, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerde que las personas humildes son las que se humillan a sí mismas. ¿Cómo se humillan? Reconociendo que son pobres en espíritu. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Con humillación. Reconociendo que no soy bueno. Y que como no soy bueno, y soy pobre en espíritu, y soy pecador, y merezco la muerte por causa de mi pecado, entonces necesito el Salvador. Y así debe continuar siendo la vida cristiana. Debe continuar siendo vivida ¿cómo? Con humildad. Las personas humildes son las que se humillan a sí mismas, reconociendo que son pobres en espíritu. Son esas personas que tienen un concepto correcto de sí mismas y viven, por supuesto, de forma consecuente con ese concepto. Recuerden, hermanos, lo que dice Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 3. Escuche. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Eso es humildad. La humildad es tener un concepto correcto de mí mismo. ¿Qué es usted?
un pobre en espíritu. Redimido por Cristo, por supuesto, pero todavía con remanente ¿de qué? De pecado. Eso usted no lo puede olvidar, ¿cierto? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Hermanos, hermanas, vivan con toda humildad. ¿Sabe cómo quién? Como el Hijo de Dios, como el varón perfecto, Jesucristo. ¿Recuerda lo que dice en Filipenses capítulo 2? Vea cómo vivió nuestro modelo a seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Escuche con atención lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, el cristiano no se debe ver superior a los demás. Al contrario, ¿cierto? Debe ver a los demás cristianos como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de quién, por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién tuvo primero este sentir? Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos andar? No en orgullo, sino más bien con toda humildad. Siga el ejemplo del Señor Jesús. Jesús no andó en orgullo. Jesús andó con humildad. Quien tenga oídos para oír, oiga. Segundo, no anden, hermano y hermana, no anden con fiereza, como animales salvajes, para que me entiendan. Agresivos, iracundos, rudos, toscos, crueles, violentos. No, no ande así. No ande como una bestia salvaje. No, no ande así. Entonces, ¿cómo debemos andar? Más bien anden, sigue diciendo Pablo, con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Todo lo contrario a lo que acabo de decir. ¿Qué es la mansedumbre? Recuerden que la mansedumbre es el producto de la humildad y se trata de ser mansos, dóciles, apacibles, no bravos, tranquilos, gentiles, amables, afables, agradables, dulces, suaves en la conversación y en el trato con los demás hermanos. Eso es la mansedumbre. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera.
Cuando un animal de carga, como un caballo, por ejemplo, es domesticado, ¿cómo se le denomina a ese caballo? Es manso, ¿cierto? Es mansito, es que ese caballo sí es mansito, porque es un animal que ha sido ¿cómo? Domesticado. Y por eso ahora ¿cómo es? Algo así debe ocurrir con nosotros. Antes andábamos como bestias salvajes, ¿lo recuerda? ¿Cierto? Pero en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas. He aquí todas las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no ande en orgullo, no ande, ¿cierto? Como una bestia desbocada y salvaje, no. En humildad y mansedumbre. En tercer lugar, no ande con impaciencia, con intranquilidad, con disgusto y agitación por las cosas que le molestan de los demás hermanos. Es que ese hermano no lo paso, ¿cierto? Es que no lo soporto. No, no ande con impaciencia, no ande con intranquilidad, disgustado, agitado por las cosas que le molestan de los otros hermanos y hermanas. Más bien, como dice Pablo, anden soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia, para los que no lo recuerdan, es temple, es aguante, es tolerancia. Es la capacidad de sufrir y padecer las cosas que le molestan de los demás hermanos sin alterarse. Esa es la paciencia. Es saber esperar. Que el Señor, ¿cierto?, siga obrando en el corazón de ese hermanito y hermanita difícil. Que siga tratando con él, ¿cierto? Soportándose con paciencia los unos a los otros. Es saber esperar, es ser lento para reaccionar. Entonces, cuando el hermano y la hermana le hable brusquito, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? No le responda con la piedra en la mano. No, con paciencia. Y en cuarto lugar, mis hermanos, no anden en odio, sino más bien anden en amor, como dice Pablo ahí. Recuerden que el amor, ágape. Aquí Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 2, está hablando de amor ágape. Cuando usted examina esa palabra amor, en el griego dice ágape. Está hablando de andar, ¿cierto?, soportándose los unos a los otros con paciencia en amor ágape. ¿Y cuál es el amor ágape? Recuerde que el amor ágape es ese sentimiento de afecto por el que los hermanos deciden servir incondicionalmente, desinteresadamente, sacrificialmente a los demás hermanos. Así, dice Pablo, debemos andar en amor. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Imposible? No, mis hermanos, no es imposible. Recuerden que por la fe en Cristo hemos sido adoptados como hijos de ¿quién? Y por tanto hemos recibido
el espíritu de la adopción que clama, Abba, Padre. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos capacita para que podamos poner en práctica estas cosas. Recuerde cuál es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Lo recuerda? ¿Cuál es? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, alegría, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿qué más? Bondad, ¿qué sigue diciendo? Fe o fidelidad. Versículo 23, ¿qué más? Mansedumbre, ¿qué más? Templanza, que es dominio propio. Él nos capacita. Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe por qué hay conflictos entre los hermanos y hermanas en la iglesia? Porque no se están dando ¿en qué? En el Espíritu. Y cuando no se anda en el Espíritu, ¿qué hay? Divisiones, contiendas, conflictos. Pero ¿cuál es el llamado? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les ruego, anden solícitos guardando la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Les ruego que vivan esforzándose continuamente por preservar la unidad de la iglesia. No olviden lo siguiente, que todos nosotros fuimos hechos por Dios el Padre, miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces andemos como un cuerpo. No pasen por alto que todos nosotros fuimos sellados por Dios el Padre con el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo con el cual usted fue sellado, el otro hermano en la fe también fue sellado. No olvide eso. Recuerden que todos nosotros fuimos llamados eficazmente por Dios el Padre para tener una misma esperanza, que es la esperanza de la herencia eterna, de la redención completa. Tenemos la misma esperanza. Fuimos llamados a una misma vocación, que es la vocación de ser hijos de Dios, santos y sin mancha delante de Él. No olviden que todos nosotros tenemos un mismo Señor, que es el Señor Jesucristo. Y como el apóstol Pedro dijo en Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No ponga su esperanza de salvación en el candidato presidencial de turno. No cometa ese error. Porque tarde que temprano usted se va a desilusionar. Sea cual sea, se lo garantizo. Solamente hay un Salvador. No es Abelardo de la Espriella. Tampoco es Iván Cepeda. No, no es. Ya nos dimos cuenta que no fue Álvaro Uribe. También ya nos dimos cuenta que no fue Gustavo Petro, ¿cierto? No, mis hermanos. No olviden que todos nosotros tenemos un mismo Señor y no es ninguno de ellos.
Es el Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No pasen por alto que todos nosotros tenemos una misma fe, que es la verdad de las doctrinas apostólicas bíblicas. Eso es lo que nos une, no los partidos políticos. Eso es lo que nos une de verdad. Recuerden que todos nosotros tenemos un mismo bautismo, que es el bautismo en aguas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en el que todos nos identificamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su muerte, sepultura y resurrección, para andar en novedad de vida. Y para finalizar, mi amado y mi amada, no olviden que por la fe en Jesucristo, todos nosotros tenemos un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos nosotros y por todos y en todos. Y a las personas que aún no han puesto su mirada, su fe, su confianza, su esperanza en el único Salvador, el Señor Jesucristo, quiero hacerle un llamado. Amigo y amiga, por estos días, el país está polarizado, ¿no? En 8 días, ¿cierto? Tenemos elecciones y la tendencia del humano es poner la esperanza en este o aquel candidato, ¿verdad? Amigo y amiga, quiero darle una noticia. Ninguno de ellos nos va a salvar. No, ninguno de ellos nos va a salvar. Ninguno de ellos nos puede salvar de la calamidad más terrible que experimentamos los seres humanos, que se llama pecado. Solamente hay uno que puede salvar del pecado y se llama Jesucristo. Amigo y amiga, Cristo Jesús murió por nuestros pecados, Él obedeció perfectamente la ley de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió y volverá por segunda vez, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él, no se pierda por el pecado, sino que más bien tenga vida eterna. Amigo y amiga, arrepiéntase de su pecado, de su infracción de la ley, crea en el Señor y Salvador Jesucristo y será salvo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, a través de este pasaje, nos llamas, Señor, a la unidad, a guardar la unidad de la iglesia. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos a no satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Más bien ayúdanos a andar en el Espíritu para dar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tú has dado esta diversidad de dones hombres a la iglesia. Gracias porque tú has dotado, Señor, a todos los creyentes con dones espirituales para la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a guardar la unidad, Señor.
Ayúdanos a resguardar, Señor, esa unidad que has dado por el Espíritu Santo a la iglesia en el vínculo de la paz. Ayúdanos, Señor, a tener la mirada puesta en ti y no las cosas de esta tierra, Señor. Gracias, porque tú nos has levantado ese poderoso Salvador. Y en Él sí podemos tener toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.